Reiterándoles entonces el más cordial saludo de bienvenida, deseando que el inicio de semana sea de lo mejor. El día de hoy nos corresponde abordar el tema de las características, ¿sí? Las características del derecho procesal Fíjate, colectivo. Características del derecho Simón, procesal entonces me voy a colectivo. esperar en eso junto a un cachito. Características del derecho procesal colectivo. Bueno, se recordarán ustedes que en la última clase vimos un principio que se denominaba principio de autonomía. ¿Se recuerdan? Y hablamos que regía ese principio de autonomía dentro del proceso del derecho procesal colectivo en virtud de que al derecho procesal colectivo estaba revestido de características especiales, ¿sí? Tan especiales que lo hacían sui generis, es decir, único dentro de lo que es el derecho guatemalteco. Pues hoy vamos a analizar y a enumerar esas características que hacen que el derecho procesal colectivo sea definitivamente especial y distinto al resto de derechos que conocemos dentro de el derecho guatemalteco. Entonces, vamos con la primera, pues jóvenes. Primera característica. La primera característica es todos los días y horas son hábiles. Repito, primera característica. Todos los días y horas son hábiles. Y nos vamos a ir, ¿sí? Nos vamos a ir al artículo 324 del Código de Trabajo. Artículo 324 del Código de Trabajo, ¿sí? Damos lectura. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. La diligencia de prueba no podrá suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Y ojo pues aquí, jóvenes, subrayen y le ponen rojo a esto. Subrayan amarillo y rojo. Para la sustanciación de los conflictos colectivos de carácter económico social, todos los días y horas son hábiles. Buenas tardes, Nelson. El día de hoy estamos viendo el tema de las características del derecho procesal colectivo. Características del derecho procesal colectivo. Repito esta lectura de este segundo párrafo. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Bueno, jóvenes. Se recordarán ustedes cuando vieron teoría general del proceso, vieron lo que al respecto regula la ley del organismo judicial, ¿sí? En cuanto a qué, si alguien lo tiene a la mano, pues excelente, voy a tratar de buscarlo acá. En cuanto a qué, los plazos que se deben computar en días y horas se deben contabilizar, ¿sí? En días hábiles. ¿Se recuerdan ustedes? Por acá creo que lo tengo. Eh, si alguien lo tiene a la mano, se los agradezco. Aquí está, cómputo, plazo. Vamos a ver. Artículo 45, ley del organismo judicial. Veamos el 45 y el 46, ¿sí? Nos regulan, dice. Veamos el artículo 45 literal E, ley del organismo judicial. En los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles y nos declara cuáles son los inhábiles. Lo mismo nos refiere en cuanto al cómputo de horas, ¿sí? Veamos el artículo 46. El plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del, o del, o del fijado para su inicio. Si se tratara de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Eso nos regula la ley del organismo judicial. Eso es lo que sabíamos y manejamos hasta el día de hoy
que en tema de cómputo de plazos, sean días o en horas, no se toman en cuenta las horas inhábiles. Excepción, característica especial, el conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. ¿Y por qué el legislador habrá previsto, sí, que en la sustanciación de estos procesos deban de computarse los plazos incluso en días y horas inhábiles? Y el legislador los habilita, ¿sí? Habilita el plazo. Recuérdense, jóvenes, como lo mencionamos al inicio del curso, el legislador aquí está previendo, siempre tengan presente esto, el legislador está previendo que existe un conflicto, ¿sí? Estamos frente a una controversia que le quita la paz, la convivencia social al conglomerado de trabajadores, ¿sí? Y al patrono como el generador de capital y de esa materia prima para poder trabajar. Recuerden también lo que les he dicho, siempre esa amenaza que existe, ya que el trabajador o los trabajadores organizados tienen un derecho fundamental a ir a la huelga. ¿Qué puede provocar la huelga? Se los he dicho, que al paralizar labores se dejen de prestar servicios o se dejen de crear bienes. Entonces, buscando que esa relación pacífica entre los trabajadores y el patrono regrese de la manera más pronto posible a la relación de trabajo patrono-trabajadores, es que el legislador previó entonces que en los conflictos de carácter económico social, todos los días y horas sean hábiles. Si ustedes revisan en toda la legislación guatemalteca, únicamente cuando se tramita la acción constitucional de amparo, nos vamos a topar con una regulación de carácter similar en cuanto a que todos los días y horas son hábiles. Pero en los procesos del derecho común, juicio ordinario, por todos los juicios civiles, penales, familiares, administrativos, en ninguno, repito, vamos a encontrar en ningún proceso común que los plazos se deban computar como que todos los días y horas son hábiles. Aquí viene la primera característica del derecho procesal colectivo y ya les indico qué pudo, qué motivó al legislador para hacerlo. Repito, mantener o regresar a la brevedad posible la relación pacífica entre patrono y trabajadores y tratar de solventar el conflicto de la manera más rápida para evitar una posible paralización de las labores. Aquí vemos que también esto va entonces de la mano de aquellos principios que vimos de economía procesal y de concentración que buscan minimizar el riesgo de paralización de labores. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien en esta primera característica? Creo que sí. Voy a ir Bien, avanzando. licenciado. Sí, Brian, adelante. Sí, dije. Gracias. Ah, excelente, gracias, Brian. Perfecto. Bueno, segunda característica. A ver, existe una combinación del conocimiento jurisdiccional del juez unipersonal que conoce al inicio del trámite del proceso con el tribunal pluripersonal que conoce dentro de la fase procesal de conciliación para concluir nuevamente en el conocimiento del juez unipersonal. Repito, vamos a encontrar una combinación del conocimiento jurisdiccional del juez unipersonal que conoce al inicio del trámite del proceso con el tribunal pluripersonal que conoce dentro de la fase procesal de conciliación.
para concluir nuevamente en el conocimiento del juez unipersonal. Veamos nuestro artículo 382 para graficarles esto de la mejor manera. Artículo 382. Miren, pues dice acá 382. Dentro de las 12 horas siguientes a recibido el pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la conformación del Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Entonces, es lo que les adelantaba la vez pasada. Vean, pues, ya les he ido diciendo para que nos vayamos familiarizando que en materia de negociación colectiva, el legislador prevé que patronos y trabajadores traten primero en la vía extrajudicial de solventar sus diferencias. Sí, dice, previo a accionar ante los órganos jurisdiccionales, deben demostrarme que ya ustedes extrajudicialmente trataron de ponerse de acuerdo. ¿Sí? Si no lo lograron, no hay problema. Son bienvenidos a la vía judicial, pero tienen que haberse puesto de acuerdo. Tratado al menos de ponerse de acuerdo. Al no haber un acuerdo, ¿sí? Alguna de las partes, obviamente siempre va más tendiente al lado del trabajador, pueden plantear ya la demanda colectiva, ¿sí? Pueden plantear la demanda colectiva. Esta demanda colectiva se presenta ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí? Juez unipersonal, que se recuerdan es el que les dije que le da trámite inmediatamente, hace los apercibimientos respectivos. ¿Y qué nos establece este código? Dice, bueno, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, usted ya conoció del conflicto, ya emitió resolución, ya emitió las prevenciones. Ahora vamos a ir a la conciliación y ahora usted va a llamar a otras dos personas de conformidad con lo que establece la ley, que eso lo vemos en el siguiente día de clase, y va a formar el tribunal de conciliación, ¿sí? El tribunal de conciliación. El tribunal de conciliación va a citar a ambas partes, ¿sí? A la delegación de los trabajadores, de los patronos, y va a persuadir que se pongan de acuerdo, va a intentar que se pongan de acuerdo. Si no se logra un acuerdo, vamos a ver que el Tribunal de Conciliación dice, bueno, como su nombre lo indica, nosotros solo somos conciliatorios. Lo que tratamos es que ustedes mismos se pusieran de acuerdo. Como no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, dejamos hasta aquí el trámite y quedan en libertad ustedes, trabajadores y patronos, de continuar el camino hacia la huelga, buscar solicitar la huelga. En ese momento, deja de conocer el Tribunal de Conciliación y regresa a conocer únicamente el juez unipersonal. Ya solo es el juez solito de trabajo y previsión social el que va a calificar dado momento si la huelga es legal o ilegal y posteriormente si es justa e injusta. Entonces yo se los decía la vez anterior, cuando lo comparamos con el derecho, con el resto del derecho, vamos a ver que en el juicio, en todos los juicios civiles, en los juicios de familia, ahí conoce quién, el juez de primera instancia. En el proceso penal, la primera etapa, ¿sí? La etapa hasta la etapa intermedia, conoce unipersonalmente el juez de primera instancia penal. En las otras ramas es el juez unipersonal el que dicta sentencia y con ello finaliza la primera instancia. Si se quisiese acudir a una segunda instancia, ya integra el tribunal una sala de la Corte de Apelaciones, pero ya hablamos de la segunda instancia. En la primera instancia conoce el juez unipersonal. En materia penal conoce hasta la etapa intermedia el juez unipersonal de primera instancia y quien dicta la sentencia es el tribunal de sentencia. Pero ellos, valga la redundancia, perdón, jóvenes, son los que emiten sentencia. Con ellos finaliza esa primera instancia. Si alguien no está conforme, ya puede apelar a la sala en una segunda instancia. Pero en el derecho procesal colectivo vemos esta particularidad que no se ve en otra rama del derecho. Y repito, es
empieza conociendo el conflicto colectivo de carácter económico-social, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social inmediatamente convoca al tribunal de conciliación que conforma el mismo. Si no existe una conciliación, el tribunal emite su pliego de recomendaciones, como lo vamos a ver más adelante, y dice, bueno, tratamos de que se pudiera conciliar, no se pudo, aquí termina nuestro trabajo. Los trabajadores quedan en libertad para buscar la huelga, pero al tomar el camino de la huelga, regresa a conocer otra vez del conflicto el juez unipersonal. A eso se refiere esto que les acababa de decir. Y me preguntaba aquí, Nea, si podía repetir, qué es la explicación que acabo de dar, estimada Nea, que les digo que una de las características es la combinación del conocimiento jurisdiccional del juez unipersonal, ¿sí? Del juez unipersonal, que conoce al inicio del trámite del proceso, ¿sí? Con el tribunal pluripersonal que conoce dentro de la fase de conciliación para concluir nuevamente, si se va al tema de la huelga, con el conocimiento del juez unipersonal. Esa es la característica que lo hace distinto al resto de procedimientos. Ya vimos que en alguna medida, algún lejano parecido con el tribunal, con el proceso penal, en el que dentro de la primera instancia conoce el juez de primera instancia hasta la etapa intermedia, tribunal de sentencia, pero ellos resuelven. En definitiva, no hay más, ni vuelta atrás ni más adelante. Aquí se queda. En una segunda, no segunda etapa, porque son 5 etapas del proceso penal, sino que digamos, algunas etapas las lleva el juez de instancia y otras el tribunal de sentencia. Mientras que aquí empieza conociendo el juez de primera instancia, convoca al tribunal de conciliación y si no se llega a un acuerdo, regresa otra vez a conocer el proceso únicamente el juez de primera instancia, trabajo y previsión social. ¿Sí? ¿Cómo dudas o consultas, jóvenes? Brian dice, ¿cómo ese título? Solo es la explicación completa como tal, mi estimado Brian. Por eso se la repetí despacito. La combinación del juez unipersonal que conoce de la interposición de la demanda colectiva con el tribunal de conciliación que conoce del proceso en esa etapa de conciliación para finalizar el conocimiento con el juez unipersonal nuevamente. Así sería como tal la característica, estimado Brian. Sergio dice, ese tribunal de conciliación no debe durar más de 15 días. Exacto, estimado Sergio, como lo vimos anteriormente en el principio de concentración, no debe durar más de 15 días. ¿Queda clara esta característica, jóvenes, del juez unipersonal combinado con el tribunal de conciliación para regresar nuevamente al juez unipersonal? ¿Queda claro? ¿Hay dudas o hay consultas? ¿Estamos claros hasta ahí? Excelente. Sí, Sigamos. licenciado. Excelente. Sigamos, pues. Tercer principio. Vean, pues. Bueno, tercer característica especial. En este derecho procesal del trabajo, es una característica especial es que existe como un acto de iniciación procesal dentro del proceso en materia colectiva, en materia de diligencias de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dentro del trámite del conflicto, ¿sí? Voy a tratar de repetir. Y ahorita vamos a dar un ejemplo para explicarles mejor. Existe, ¿sí? Existe como acto de iniciación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dentro del trámite del conflicto
el conocimiento de oficio. Veamos el artículo 380 para que me entiendan. Artículo 380. ¿Se recuerdan que en la clase pasada, vamos a ver rapidito, artículo 380, dice, a partir del momento que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubiesen adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Bueno, se recuerdan que yo les decía que en cuanto se presenta la demanda colectiva, ¿sí? Pliego de peticiones lo denomina la ley, nosotros lo ponemos en la doctrina como demanda colectiva. Desde ese momento les mencioné yo que el juez hace un apercibimiento, emite una resolución en donde dice, a partir de este momento se tiene planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social para el solo hecho de que patronos y trabajadores no puedan tomar represalias mutuamente, ¿sí? Acabamos de leer acá que si existe un conflicto, entonces si hay unas prevenciones del juez ya dictadas, para poder despedir a alguien, el patrono tiene que pedirle permiso al juez. Si el patrono despide a alguien sin el permiso del juez, tienen el derecho a solicitar la reinstalación los trabajadores y ya vimos el tema de los salarios dejados de percibir. Pero leamos el siguiente párrafo, ¿sí? Leamos el siguiente párrafo. Y aquí está lo especial de esta característica. Entonces, vean, dice, el juez, subrayen ahí, actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que en calidad de ministro ejecutor del mismo haga efectiva la reinstalación. Entonces, vean, jóvenes, ¿cuál es la característica especial? Si yo soy Fernando Chacón, soy trabajador de una empresa, acabamos de plantear una negociación colectiva, planteamos nuestra demanda colectiva y el día de hoy soy despedido, ¿sí? Sin que el juez lo haya autorizado. Yo el día de mañana dice aquí que puedo interponer mi denuncia haciéndole saber al juez que no importando las prevenciones que existían, fui despedido y solicito yo, a título de trabajador, mi reinstalación. Pero la característica especial está en el inicio del párrafo. Vean donde dice, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio. Entonces, esa es la característica especial, que si el juez tiene conocimiento, ¿sí? Tiene conocimiento por constarle de oficio, ¿sí? Que se han violentado las prevenciones dictadas por él, puede, ¿sí? Puede iniciar un acto procesal dentro del proceso colectivo laboral, que serían las diligencias de reinstalación. Esa es la característica principal. Repito, si al juez por constarle de oficio que se violentaron las prevenciones dictadas por él mismo, la ley le faculta a iniciar a él, ¿sí? Procesalmente hablando, dentro del proceso colectivo en materia, las diligencias de reinstalación a los trabajadores. Vean que en todo el resto de ámbito del derecho de trabajo, todas las solicitudes son a instancia de parte, ¿sí? Todas las solicitudes son a instancia de parte. Tiene que haber una petición para que el juez resuelva, ¿sí? En todas. Si alguien
chocó, así yo sea juez, y hubo un gran accidente afuera, soy juez de primera instancia civil, y el día de hoy dos personas chocan, no se ponen de acuerdo, se llevan los vehículos, yo no puedo intervenir. Allá ellos, si se demandan mutuamente uno al otro, y de casualidad me cae a mí el caso. Si yo soy juez de trabajo, de primera instancia, de trabajo y previsión social, y yo sé que a mi vecino hoy lo despidieron injustificadamente, él me cuenta, me va a pedir alguna asesoría, pero yo lo sé, pero no puedo hacer mayor cosa. Tengo que esperar que él demande, y si él demanda, a ver si me cae a mí la demanda. Claro, ahí viene el tema de recusaciones, excusas y demás, pero tratando de graficarlo. En cambio aquí, ¿sí? En cambio aquí, supongamos, yo, Fernando Chacón, soy juez de trabajo y previsión social. El día de hoy, lunes, ¿sí? Conozco de una demanda colectiva de la empresa Marca Patito que está ubicada en la Avenida La Reforma. Dicto las prevenciones correspondientes, las notifico. Bueno, me voy a mi descanso el 15 de agosto y pasa el día lunes, perdón, el día miércoles sin novedad. El día jueves yo temprano leo la prensa y en la prensa, en el titular, en la página 2 dice, bloqueo en la Avenida Reforma, ya que diversos trabajadores de la empresa Marca Patita fueron despedidos. Al entrevistar a algunas personas, dijeron de que habían sido despedidas por represalias del patrono, ya que habían planteado un conflicto colectivo. ¿Qué dice la ley? El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio. Es del único caso, no recuerdo si hay otro, ustedes me corrigen, pero ahorita solo se me viene a la mente, el único caso en el que la ley le faculta al juez a actuar de oficio por constarle una situación. Claro, los trabajadores desde aquí también pueden hacerlo por denuncia, pero si el juez se entera por la prensa, por un correo electrónico, como sea, él se entera que se violentaron esas prevenciones, puede actuar de oficio, ¿sí? Para emitir las diligencias de reinstalación y reparar, ¿se acuerdan ustedes el principio de reparación? El daño causable. Sergio dice, el leak, aún siendo una fuente no confiable, Face, Internet, eso será ya criterio del juzgador, estimado Sergio, ¿sí? Por ejemplo, habría que ver cuál es la página de Facebook, habría que ver qué página del Internet, por eso yo les decía, por ejemplo, leyendo la prensa libre, un medio pues con periodistas confiables, que tiene trayectoria, puede el juez actuar de oficio. Dice Brian, también los mismos trabajadores pueden comunicarse con el juez. Sí, Brian, dice acá abajo, dice el juez actuará en mente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento, es decir, el trabajador. Dice Norel que tiene que ser el juzgado que sigue el proceso, puede ser cualquier juzgado. No, Norel, que tiene que ser el que inicie esas diligencias de oficio, el juez que está conociendo del conflicto colectivo de carácter económico social, no cualquier juez, mi estimada Norelki. Adelante, estimado Edgar. Beselic, perdón, en el caso que usted está poniendo de actuación de oficio del juez, también puede versar para el lado patronal. En dado caso, supongamos de que están dilucidando la cuestión de la huelga y todavía no la han declarado ilegal o legal, pero vienen los trabajadores, ya empiezan la huelga y él de la misma forma se entera de que por el periódico de que cierta empresa está en huelga. ¿De que hay represalias? Sí. En el caso particular de la huelga ilegal, estimado Edgar, como les dije, lo vamos a ver más adelante, trae consecuencias. Pero para responder puntualmente a su pregunta, sí, Edgar, recuérdense que las prevenciones son que patronos y trabajadores no puedan tomar represalias mutuamente. El ejemplo que siempre uso es el patrono con represalia frente al trabajador, porque es lo más común, pero viceversa también, estimado Edgar. Si el juez de oficio se entera que los trabajadores han tomado represalias en contra del patrono por sentirse protegidos, porque hay un emplazamiento, porque ya presentaron una demanda, el juez puede actuar de oficio. Pero para el caso puntual que usted me decía de la huelga, por ejemplo, ilegal, vamos a ver que hay un procedimiento y que hay consecuencias para los trabajadores que lo hacen, estimado Edgar. ¿Sí? Excelente. ¿Queda clara esta característica entonces, jóvenes? La facultad que tiene el juez para actuar de oficio, ¿sí?
promoviendo las diligencias de reinstalación dentro del proceso colectivo. ¿Queda claro? Estamos, pues, jóvenes, estamos, seguimos. Bueno, el siguiente principio, la verdad, bastante sencillo, yo se los decía la vez anterior, nos vamos a dar cuenta, jóvenes, en el desarrollo del derecho procesal colectivo que dentro del trámite del conflicto de carácter económico-social no es exigible la asesoría profesional, ¿sí? Eventualmente, vamos a ver, dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social no es necesaria la asesoría profesional. En aquella negociación extrajudicial que hay que realizar por mandato legal, les decía yo la vez anterior cuando hablábamos del principio de economía procesal, no es necesario contratar los servicios de un abogado. Pueden los trabajadores solitos llevar la negociación. Si vamos al conflicto colectivo de carácter económico-social dentro del procedimiento de conciliación, si dentro de la conciliación, tampoco es necesaria la asesoría jurídica, ¿sí? Tampoco es necesaria la asesoría jurídica. Ahora, ¿sí? Ahora nos vamos a encontrar que si no se logra una conciliación y hay que acudir al arbitraje, o si las partes, después de la negociación extrajudicial, se dan cuenta que es por gusto agotar la vía de la conciliación y le piden al juez de una vez poder acudir al arbitraje, ya sea que el arbitraje se dé por haber agotado la conciliación o porque las partes de común acuerdo decidieron obviar esa fase de conciliación y acudir de una vez al arbitraje, ahí ya se hace necesario el acompañamiento de un abogado. Pero dentro de la fase extrajudicial de negociación y en la fase de conciliación dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, no es necesario el auxilio de abogado. La ley no lo exige. Sí, creo que esta característica es bastante sencilla y la habíamos abordado dentro del principio de economía procesal. Adelante, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ministerio de Trabajo, adelante. Me asusté yo con la Inspección General de Trabajo. Bueno, jóvenes, no sé, creo que bajaron la manita. ¿Dudas o consultas con esta característica, jóvenes? Creo que queda bastante clara, ¿verdad? Esto está bastante sencillo. Si hay dudas, me cuento. Bueno, siguiente característica. Licenciado, ay, licenciado, perdón la interrupción. Sí, adelante. Eh, Esto de obviar o no la conciliación e irnos directamente al arbitraje es la cuarta característica. No, 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 no. Ah, no, Eso no, es no. parte, no, eso es parte del proceso. La Ah, ok. característica en sí, Ethel, es que no es necesaria en la fase de negociación extrajudicial ni en la conciliación, no es obligatoria la asesoría jurídica. Ok. Hasta en el caso de acudir al arbitraje, ahí ya es necesario acudir acompañado de abogado. Antes no. Gracias, licenciado. Excelente, excelente. Bueno, quinta característica, jóvenes. Veamos. Hemos hablado del Tribunal de Conciliación, ¿sí? Hemos hablado ya bastante y escuchamos del Tribunal de Conciliación. Entonces, por ejemplo, en el Tribunal de Sentencia Penal son tres jueces tres profesionales debidamente graduados de abogados y notarios que pasaron por la Escuela de Estudios Judiciales, fueron jueces de paz, ascendieron a instancia y lograron ser jueces de sentencia. En el derecho procesal colectivo, ¿sí? Aquí viene la característica, la integración de los tribunales, tanto de conciliación como en el tribunal de arbitraje, ¿sí? Ojo, pues,
tanto en la integración del Tribunal de Conciliación como en el Tribunal de Arbitraje, se conforman de la siguiente manera. Un juez letrado, ¿sí? Que es un juez de derecho, y dos jueces lego, que son dos jueces de hecho. Repito, los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje se integran de la siguiente manera. Con un juez letrado, es decir, un juez de derecho, y dos jueces lego, es decir, dos jueces de hecho, jueces lego. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Vamos a ver en la siguiente clase, cuando ya veamos la organización de los juzgados de trabajo en materia colectiva, que la característica en este derecho procesal colectivo es que en estos tribunales, cuando nos referimos al juez de derecho, si al juez letrado o juez de derecho, nos referimos al juez de primera instancia de trabajo y previsión social de trabajo, ¿sí? El juez unipersonal del juzgado que se trate, que conozca la demanda colectiva, cuando conforma el tribunal de conciliación, se convierte en el presidente del tribunal de conciliación, ¿sí? Y posteriormente será el presidente del tribunal de arbitraje, en dado caso llegar al arbitraje. Este es un juez letrado, es un juez de derecho. ¿Por qué? Como les acabo de decir, es abogado y notario, debidamente graduado, fue juez de paz, estudió en la Escuela de Estudios Judiciales, se hizo juez de instancia, fue nombrado juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Las otras dos personas que le acompañen, como les dije, van a ser jueces lego, es decir, jueces de hecho. ¿Cuál es la característica principal, jóvenes, de estos jueces lego? Estos jueces de hecho, su principal característica va a ser que no son abogados, ¿sí? No son abogados. Vamos a ver que tanto el Tribunal de Conciliación como el Tribunal de Arbitraje, ¿sí? Los dos vocales, uno es representante del sector patronal y otro es representante del sector de los trabajadores. Pero la característica principal es que no sean abogados. Vamos a ver en la siguiente clase todos los requisitos, pero ya les adelanto para que me entiendan que esto de jueces lego, jueces de hecho, entre paréntesis, se refiere a que no son abogados. ¿Y por qué la ley o el legislador previó que no fueran abogados? Bueno, recuérdense que aquí estamos frente a un conflicto económico y social, no frente a la interpretación de normas. En el juicio ordinario laboral, el juez va a determinar, ¿sí?, si le asistía o no el derecho al trabajador. Él va a aplicar la ley y va a decir, mire, estimado patrón, usted no logró demostrar la justa causa, por lo que de conformidad con el artículo 78, la demanda es declarada con lugar, eh, y se le ordena al pago de indemnización, salarios dejados de percibir, etc. Eso es aplicación, interpretación y aplicación de derecho. Aquí no. Aquí estamos, repito, frente a un conflicto económico-social en el que trabajadores y patronos están dilucidando un conflicto. Unos quieren mejora económica, de salarios, de bonificaciones. El patrono expresa su postura en cuanto a que tiene o no tiene la capacidad, pero ¿quién es mejor que los propios representantes de los trabajadores y de los patronos que puedan mediar en el conflicto, o si es en el arbitraje, que puedan emitir un laudo arbitral, es decir, una sentencia, porque ellos tienen conocimiento del problema, ellos tienen la vivencia en su calidad de representante de trabajadores o representante de patronos de cómo está la situación actual, las condiciones sociales, el precio de la vida, las condiciones de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el legislador prevé, dice, bueno, tiene que haber un juez letrado, juez de derecho, que va a ser el juez, que cuando se trata de interpretar normas va a estar al pendiente.
Pero como estamos en una fase de negociación o si es en el arbitraje, vamos a emitir una sentencia, la misma no se va a hacer aplicando derecho. Vamos a ver ahorita el sistema de valoración de la prueba en materia colectiva. Aquí vamos a ver que se necesita aplicar conciencia, se necesita aplicar esa primacía de la realidad que solo conoce el que está inmerso en esa relación patrono-trabajador y conoce tanto las necesidades que se deben cubrir como la capacidad para cubrirlas o no. Sea entonces representante de trabajadores, representante de patronos. A eso se refiere. No vamos a encontrar en otra rama del derecho que la ley faculte jueces que no tengan el título profesional. De hecho, les cuento, ya hace muchísimos años podían optar a la judicatura aquellas personas que cerraran pensum. Con solo cerrar pensum, usted podía optar a alguna judicatura, pero si no estoy mal, allá por el año 2016 o 2017, la Corte Suprema de Justicia emitió una dispensa en la cual todos aquellos jueces que no tuvieran la calidad de graduados, de abogados y notarios, iban a perder su plaza. Entonces, esa dispensa era creo que de 2 o 3 años, por lo que al día de hoy ya no debiese existir en ningún lugar de la República un juez que no sea profesional graduado de la abogacía y el notariado. Cuestión sui generis en el derecho procesal colectivo, ¿sí? En la que nos vamos a dar cuenta de que sí permite, de hecho, dice que una de las características de estos jueces es que no sean profesionales del derecho, es decir, jueces lego, jueces de hecho, ¿sí? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Dice Guillermo aquí, el Tribunal de Arbitraje se conforma de la siguiente manera: un juez letrado, juez de derecho, eh, y 2 jueces legos, jueces de hecho que no son abogados. Sí, estamos muy bien, mi estimado Guillermo. Un juez, Tribunal de Conciliación y Arbitraje, juez letrado, que es el juez de derecho, es el juez de primera instancia, y 2 jueces lego, que son jueces de hecho. Otto Escobar, la característica, la número 4. No, mi estimado Otto. Como dice Nea, vamos por la característica número 5. Y ahora, si no hay dudas, jóvenes, vamos a la número 6. Característica número 6. Vean, pues. Y vámonos de una vez al artículo 391. Veamos. Lo vamos a decir de la manera más sencilla y leemos el artículo. La sexta característica es que no es vinculante, ¿sí? No es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. Repito, no es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. ¿Sí? ¿Cómo? Sí es vinculante con respecto a la sentencia que deba dictar el Tribunal de Arbitraje, en dado caso el conflicto finalice en el arbitraje. ¿Sí? Repito la característica. No es vinculante las recomendaciones del Tribunal de Conciliación, ¿sí? O lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. Pero sí es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con la sentencia que deba dictar el Tribunal de Sentencia. ¿Sí? Veamos el artículo 391. Artículo 391. Dice aquí, si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Aquí estamos en el apartado de el arbitraje, ¿sí? Licenciado, Entonces, disculpe, vean, ¿cuál fue el primer artículo que leyó? Yo no lo encontré. ahorita leímos el 391, estimada Ethel, Y artículo antes el 391. 395, ¿cierto? No, no, 395 no lo hemos leído, estimada No, Ethel. perdón, Nahuel, no, entonces, no, no, mierda, no. un pequeño Sí, lapsus, perdón, perdón. no tenga pena, Ethel. Bueno, entonces vean, jóvenes, para que nos quede claro.
Cuando vamos a la conciliación, ¿sí? Cuando vamos a la conciliación, nos vamos a topar, ¿sí? Nos vamos a topar que el Tribunal de Conciliación es eso, como su nombre lo indica, conciliar. La única facultad que ellos tienen es proponerle a las a las partes, perdón, fórmulas ecuánimes para solventar el conflicto. Hacen recomendaciones, ¿sí? Miren, pues una recomendación es, eh, trabajadores, si ustedes ya se cerraron en el 15% del aumento, pero el patrono se ve que no está en mala disposición, deberían pues considerar que el aumento sea el 10%, si bien no es la pretensión. En estos tiempos de crisis, un 10% ayuda, etcétera. Miren, ¿por qué? No sé si de repente, patrono, si usted ya accedió a dar un 9% de aumento, pues ¿por qué no dar el 10, ese 1%? Tal vez en sus finanzas no influye y quizás pudiera ser una posición solo para no darles el 10% como los trabajadores quieren cerrarse en que solo hasta el 9%. ¿Por qué no intentan revisar sus números? Damos unos minutos, de repente ese 1% no, etcétera. Tratan de proponer fórmulas para solventar el conflicto, ¿sí? Eso es un tribunal de conciliación. Ellos no pueden, digamos, solventar de raíz el problema. Si finaliza las audiencias de conciliación, entonces el Tribunal de Conciliación emite un documento, ojo jóvenes, que se denomina pliego de recomendaciones, ¿sí? Pliego de recomendaciones, ¿sí? Pliego de recomendaciones. Ellos dicen, nuestras recomendaciones fueron las siguientes. A, que no se pudiera un aumento del 15%, que se considerara uno del 10%. Que 3 días de aumento de vacaciones era poquito, que se consideraran 5. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Esas son nuestras recomendaciones. En ese momento, como les digo, hay dos caminos. Uno, patronos y principalmente trabajadores tienen derecho a decidir, bueno, ¿tomamos el camino de la huelga o vamos al arbitraje? ¿Sí? Si tomamos el camino de la huelga, ese pliego de recomendaciones deja de ser vinculante. Ya el juez va a tomar en consideración otros aspectos, tal y como lo vamos a ver más adelante. Este pliego de recomendaciones, repito, deja de ser vinculante. Si por el contrario, el conflicto se somete al tribunal de arbitraje, como lo establece el artículo 391, dice, servirán de base para el juicio correspondiente. Quiere decir que ese pliego de recomendaciones emitido, ¿sí? Emitido por el Tribunal de Conciliación debe ser tomado en cuenta por el Tribunal de Arbitraje cuando vaya a resolver. Mi estimado José Luis, aquí digamos lo que el propio código nos da la orientación. Vinculante se refiere a servirán de base para el juicio correspondiente. Repito, si los delegados convinieran en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación, entiéndase, pliego de recomendaciones, servirán de base para el juicio correspondiente. A eso se refiere José Luis. Vinculante quiere decir que cuando el Tribunal de Conciliación vaya a emitir su sentencia, tiene que tomar como base el pliego de recomendación. De tal manera que en la práctica, jóvenes y estimado José Luis, cuando el tribunal de arbitraje resuelva, prácticamente va a resolver lo mismo que recomendó el tribunal de conciliación, ¿sí? Salvo que obviamente alguna causa justificada le haga cambiar todo el documento, o tal vez una de 10 cláusulas, dos de 10 cláusulas, pero normalmente, ¿sí? Normalmente como la propia ley le obliga que tiene que tomar como base el pliego de recomendaciones, lo más seguro es que el laudo arbitral va a salir con base o casi igual que el pliego de recomendaciones emitido por el Tribunal de Conciliación. Recuérdense que, como es tribunal, los votos son 2-1. Las decisiones se toman por mayoría, como lo vamos a ver. No es necesario que los tres estén de acuerdo, pero obviamente
Por ejemplo, si en la fase de conciliación, de revisar los documentos, de ver las posturas, patrono y trabajador votan que es viable dar un 10% de aumento y el representante del patrono dice que no. ¿Por qué? Porque el trabajador y patrono ya analizaron los documentos, vieron que hay solvencia económica y que es posible dar el aumento. Tal vez en la literal B, el representante del patrón y el juez votan en contra de aumentar 5 días las vacaciones, en contra del representante del trabajador. ¿Por qué? Porque ven que ese 10% de aumento, dice el juez, ya compensa, porque si se le dan 5 días más de descanso a los trabajadores, se puede afectar la producción de un bien de consumo. Entonces, no es viable. ¿Qué va a pasar en el tribunal de arbitraje? Va a resolver, jóvenes, prácticamente igual, porque en una primera instancia de alguna medida ya se revisaron los documentos, ya se tiene conocimiento del caso, difícilmente va a variar, y además porque la ley le obliga al tribunal de arbitraje a tomar como base lo actuado en la conciliación, ¿sí? De tal manera que el pliego de recomendaciones, cuando ustedes tengan un conflicto colectivo de carácter económico social y vayan al arbitraje, ya van a saber más o menos qué es lo que les van a resolver, ¿sí? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Adelante, Norelki. Buenas noches, licenciado. Disculpe, sería tan amable de volver a repetir la sexta característica. La sexta característica, mi estimada Norelki, es la que estamos viendo ahorita. Sí, es Que que necesito no, salir. no te da pena. No es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga, ¿sí? No es vinculante. Sí es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con respecto a la sentencia que deba emitir el Tribunal de Arbitraje. ¿Estamos ahí, estimada Norel? Sí, licenciado, muchas gracias. Excelente. Dice Nea, disculpe, fundamento legal para la característica de la integración de los tribunales. Sí, mi estimada Nea, vamos a ver cómo se conforman, cuáles son los requisitos, en qué fecha se eligen, pero ese es el material de la clase del próximo miércoles, cuando abordemos la organización de los juzgados de trabajo en materia procesal colectiva, mi estimada Nea. Entonces, todavía no me adelanto porque perdemos un poquito de tiempo el día de hoy, pero sí, en la siguiente clase vemos todo el fundamento. Bueno, adelante, Brian. Sí, licenciado, solo con una consulta. Acá entonces, en resumen, es decir que si las partes no aceptan en conciliación, pongámosle lo que ambos querían o lo que la parte desea, y si se van a la huelga, lo que se resolvió o lo que se llegó a hacer en la conciliación, eso ya no tendría como Ya no cuenta. legalidad, ¿verdad? Ok, No es que legalidad, pero digamos, ya el juez no lo toma como base. ok. Termina esa fase y ya no se traen los documentos a la vista. En el arbitraje sí, traemos todo lo que trabajamos en la conciliación para que sirva de base. ¿Estamos ahí, Ese Brian? arbitraje que usted menciona es cuando ya, pongámosle lo que se resolvió en conciliación, es lo que se debe de cumplir, ¿verdad? Para declarar que se deba de cumplir lo que se hizo en No, conciliación. no, no, Brian, recordemos lo que les decía. En la conciliación, ese tribunal no tiene poder coercitivo. Ellos no resuelven el conflicto, ellos recomiendan lo que ellos consideraron que sería una decisión justa, pero no hay resolución del conflicto. Es hasta en el tribunal de arbitraje en donde se va a resolver de fondo el conflicto con el laudo arbitral, es decir, la sentencia de arbitraje, y aquí tomamos como base lo actuado en la conciliación. Pero en la conciliación no hay sentencia como tal, Brian, solo son recomendaciones. Ah, sí, gracias, licenciado. Perfecto. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? Todavía alcanzamos a ver un par de características más. Ya vamos a terminar, de hecho. Veamos. Séptima característica. Ojo aquí. El tribunal de arbitraje puede dictar sentencias ultra petito, ¿sí? Repito. El tribunal de arbitraje puede dictar sentencias ultra petito. Es decir,
más allá de lo pedido. El tribunal de arbitraje puede dictar sentencias ultra petito, es decir, más allá de lo pedido. Veamos el artículo 403. Artículo 403. Bueno, veamos rapidito, leamos. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que imponen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. Punto. Oigan, pues, en cuanto a estas últimas, es decir, reivindicaciones económicas o sociales, en cuanto a estas últimas, puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo, subrayen ahí, cosas distintas de las solicitadas. Ultra pretito, ¿sí? Dice, repito, con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún conociendo cosas distintas de las solicitadas. Artículo 403, línea. Vean pues, otra característica especial dentro del derecho procesal colectivo es que la ley faculta al tribunal de arbitraje a resolver ultra petito. Vean ahí dice, cosas distintas a las solicitadas. Vamos al ejemplo más riguroso. Derecho, juicio ordinario civil. Usted dice, mire, fíjese que en la interposición de la demanda yo planteo mi demanda porque me chocaron mi carro es por Uber, entonces me causó un daño y perjuicio, pero en la demanda yo solo planteé la demanda por daños, solo por daños, y así se va todo el proceso. En la vista yo me recuerdo y diga, mire, señor juez, también era por perjuicio porque ahorita me acordé que estoy dejando de ganar por el daño al vehículo. ¿Puede el juez resolver eso ya? No. Va a resolver solo conforme a lo que solicitó. Y me fui al extremo. Si vamos al derecho procesal del trabajo individual, vamos a darnos cuenta de que el juez resuelve con base a lo que le solicitan. Mire, solicito indemnización. Bueno, vamos a entrar a ver sobre la indemnización. Pido sobre vacaciones. O sea, el juez resuelve sobre lo que se le pide. Aquí dice, concediendo aún cosas distintas de las solicitadas. Señores del Tribunal de Arbitraje, ustedes tienen la facultad de solicitar más allá de lo que les han pedido. ¿Y por qué el legislador previó esto? Repito, jóvenes, lo que les hemos ya abordado varias veces. Estamos frente a un conflicto que tiene en pugna tanto a los trabajadores en su conglomerado como al patrón. Estando los trabajadores inmersos en un conflicto colectivo, no hay paz en la empresa, hay una amenaza de huelga, hay una amenaza de que al haber huelga, los inconvenientes con pagos de salarios, eso no afecta solo al trabajador, sino a las familias, y no solo a las familias, sino que, repito, una empresa de trabajo o una institución del Estado o producen bienes de consumo o brindan prestación de servicios, pero en dado caso el conflicto no se va a limitar, ¿sí? Solo a las partes involucradas, sino puede provocar un conflicto en un tercero. Si es una fábrica de, no sé, que se dedica a paquetar galletas o pensemos en una empresa que distribuye granos básicos, hay la posibilidad que en una huelga le deje de llegar pues, el maíz, el frijol al consumidor, etcétera. Entonces, ¿qué prevé el legislador? Dice, lo vamos a dotar de esta potestad de poder resolver cosas incluso distintas a las que le han pedido. ¿Por qué? Porque no vea usted solo el conflicto que hay actualmente, sino prevea
que existe, que tratemos de erradicar la posibilidad de un conflicto futuro, ¿sí? Erradiquemos la posibilidad de un conflicto futuro. Por ejemplo, si el tribunal de arbitraje ve que el crecimiento de la empresa es bueno y que el patrón es duro para los aumentos de salario y no los quiere dar cada año a pesar de que el ritmo de crecimiento de la empresa es bueno, podría en algún momento, si el aumento que solicitan los trabajadores es de un 5%, decir, miren, la empresa tiene la sanidad de dar un 7% de trabajo, ¿sí? Darles un ejemplo. Eh, Puede ser que si lo considera más vacaciones, etcétera, ¿sí? Es decir, se le plantea una solicitud, pero el juicio de ese tribunal de arbitraje tiene que decirle que si tiene la potestad de resolver cosas distintas y resolviendo más allá de lo pedido, puede prever que no exista otro conflicto a la brevedad inmediata o en el plazo inmediato, lo puede hacer. Repito, otra característica especial. No vamos a encontrar, repito, me pueden corregir, pero trato de recordarme en otras ramas del derecho en donde los jueces tengan la facultad de resolver incluso cosas distintas a las solicitadas. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? ¿Todo claro? Bueno, nos quedan dos. Creo que podemos aprovechar estos minutitos. Vean, pues, la siguiente característica. Así es, mi estimado Henry. Ahorita vamos a la octava. Adelante, Manuel. Sí, Lick, buenas noches. Cuando el juez resuelve en extra petit, eso siempre lo va a hacer únicamente que sea a favor de los trabajadores. No necesariamente, Manuel. Recuérdense que el derecho de trabajo lo que hace es, si bien es cierto, nivela la relación patrono-trabajadores, no significa que solo va a actuar en favor de los trabajadores, mi estimado Manuel. Si existiese algo que puede hacer en favor del patrono, o sea, que favorezca al patrono, también lo va a hacer, estimado Manuel, siempre y cuando no perjudique a los trabajadores, siempre y cuando no disminuya derechos, no tergiversa derechos de los trabajadores, etcétera. Pero eso no quiere decir que en algún punto no puede favorecer con una resolución al patrono. Ya, gracias, Lick. Dice Sergio Lick, pero ese tribunal de arbitraje para un aumento mayor debería hacer un análisis tipo con peritos, no tanto con peritos, estimado Sergio, pero sí documentarse bien, sí documentarse. Todas las resoluciones tienen que estar fundamentadas. Para el efecto, tuvieron que haber tenido ya a la vista la contabilidad de la empresa, balance general, etcétera, Sergio. No son resoluciones sacadas de la manga, como decimos en buen chapín, sino que deben estar efectivamente fundamentadas, ¿sí? Bueno, jóvenes, vean, si quieren, ya son las -5, lo vamos a dejar el día de hoy por acá. Nos quedan dos características pendientes. En la siguiente clase veríamos esas características, el contenido del derecho procesal colectivo y la organización de los juzgados de trabajo en materia colectiva, ¿sí? Para no dejarlo hoy eh, corriendo, empezamos con las dos características el día miércoles, en el que empezaríamos igual que hoy, a las 17:50 horas para poder aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Así que, jóvenes, voy a pausar por aquí la grabación y pregunto una última vez si hubiesen dudas antes de finalizar nuestra sesión de trabajo. Creo que todo claro, ¿verdad? Sí, licenciado. Momento, Lick, todo bien, gracias. Que tengan un buen Buenas noches. descanso del 15 de agosto, jóvenes. Éxitos en el resto de semana laboral y nos miramos el día miércoles, primero Dios. Que tengan una Gracias, feliz Lick, noche. feliz tarde. Gracias, Feliz noche. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Sí. Feliz noche. Feliz feriado.